Buena gente, con un video más. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece bastante importante y que hay que darle prioridad, y es el comprender lo que son los intereses de los estados y sobre todo las decisiones culturales de cada una de las zonas. Estamos hablando de la zona occidental y de la zona oriental. Hago este video porque después de aquel video que comenté sobre la terrible situación y decisión tomada por Estados Unidos de abandonar a Afganistán, dejando a muchas de las personas, principalmente en la capital Kabul, que tenían ya un sistema y cultura más occidentalizado, distante o más democrático, distante de sus bases y dejarlos ante la intemperie de lo que es tal vez un movimiento oriental fundamentalista como el talibán, pues he visto mucho en diferentes redes sociales comentarios y críticas bastante fuertes a lo que es el Islam y hacia lo que es eh, la visión política, social y económica de Oriente. Y hay que tener cuidado. O sea, una cuestión es que uno critique la mala gestión de la política exterior estadounidense y otra es que diga que todo movimiento político islámico, principalmente en este caso el movimiento talibán, son radicales extremistas y terroristas. Eso no. O sea, yo desde ya voy dejando en claro algo. El movimiento talibán tiene una visión política que muchas veces se basa bajo una ideología fundamentalista, pero como han existido ideologías como el fascismo, como el comunismo, como el socialismo, como el marxismo-leninismo, como la socialdemocracia, socialismo, existe el fundamentalismo. Y es igual de válido para lo que es el desarrollo de las políticas, el desarrollo de sistemas políticos, llámese monarquía, llámese democracia, eh, llámese democracia de una visión presidencialista, parlamentarista, semipresidencialista y hasta gobiernos de facto. Pero a lo que voy es, hay que tener mucho cuidado. No todos los talibanes son terroristas. Los talibanes también son un grupo que tiene una visión política y cultural de desarrollo. Porque bajo esa lógica, entonces en Occidente los movimientos, principalmente que defienden políticas conservadoras o políticas relacionadas con temas religiosos, pues van a ser consideradas también como fundamentalistas y también se les podría considerar fácilmente como terroristas. Y no estamos para nada diciendo eso. Entonces ese es el primer aspecto. El movimiento talibán existe como partido político y como sistema político. ¿Qué es lo que se le cuestiona? Que está en un borde bastante cercano de llegar al terrorismo. Pero esto lo hemos visto con diferentes movimientos. Lo vimos con el fascismo, lo vimos con el comunismo, lo vimos eh, con los movimientos islamistas en muchos casos y lo hemos visto hasta en corrientes más comunes como el capitalismo o el socialismo. O sea, entonces esto no quiere decir de que no hay nadie que esté más o menos cercano a aplicar el terrorismo. Y se ha visto con la religión y sin la religión, que este es el segundo punto que quiero llegar. El tema de visualizar al Islam como negativo. Yo creo que esto no tiene ni siquiera que ver con el Islam. Lo que estamos analizando en la situación de Afganistán es un compilado de situaciones históricas que se dieron desde antes de los años 70, cuando se hablaba de esa Afganistán que era más, podría decirse más laica o tal vez más secular, donde había mucha participación de libertades y que se manejaba bajo un sistema monárquico. Luego tuvo la transición al dominio de lo que fue la Unión Soviética y se convirtió en un país satélite de tendencia comunista. Luego, con apoyo de los Estados Unidos y principalmente el movimiento de los mujahidines, es que nace la estructura talibán. Y una estructura talibán
que iba muy fundamentalista, al punto de que se desviaron algunas figuras, principalmente una, quizás la más particular de la historia, que terminó haciendo lo que pasó el 9 el 11 de septiembre, perdón, del 2001, que fue los atentados del World Trade Center, que es el señor Bin Laden. Pero de ahí a pensar eh, que todo esto es culpa o del Islam o de los talibanes, no. También hay talibanes que son claros de que la única forma de llegar al poder es por medio de la política. Cuestionada la forma en cómo están actuando en Afganistán completamente, porque están llegando por medio de las armas. Ellos no están llegando con una finalidad eh, democrática o con una finalidad de poner orden. Ahora bien, también hay que ser realistas. En 1979 se dio una situación muy parecida en la República de Irán, que en ese momento era una monarquía, que estaba puesta bajo el Shah Radlevi. Y cuando al Shah este renuncia al poder y se establece la idea de que el Ayatollah Ali Yamenei quede como el gran jerarca, es que se establece una nueva constituyente que crea al gobierno teocrático de la República Islámica de Irán. Pero si se analiza, el entorno de Irán era quien quería esto. Obviamente había una gran oposición. Lo mismo pasa en Afganistán, pero también hay que ser realistas. Y esa es la parte que hay que dejar clara. La mayoría del pueblo afgano está del lado de los talibanes. Porque si no fuera así, pues lastimosamente eh, no hubiera sido tan fácil la llegada, o no lastimosamente, más bien, sería más visible que la llegada de los talibanes a Kabul no hubiera sido tan fácil. O sea, hay que decir las cosas con realismo, hay que decir las cosas con lo que es. Estados Unidos solamente tenía 2.500 tropas militares. Si Estados Unidos intentaba defenderse por armas en, contra el ejército talibán, hubiera sido masacrado, porque el ejército talibán iba en crecida. Y lo único que hubiera sido es una masacre de sangre. El mismo presidente de Afganistán huyó a Tayikistán con la finalidad de decir, yo no quiero que se derrame sangre. O sea, yo prefiero que pase la transición. ¿Y por qué? Porque los talibanes tienen controlado la periferia de Afganistán. De hecho, el único lugar que no tenían controlado era, era Kabul. Ahora están peleando contra un general que no me equivoco de apellido Madhud o Madud, que solamente tiene un territorio en control de todas las provincias afganas. Pero de ahí en adelante, por un aspecto de legitimidad del pueblo, parece ser que los talibanes están bien apoyados. ¿Y a qué punto hemos llegado? Que uno de los países que lo reconoce primero es China. Luego le sigue Rusia, luego siguen los demás. Todos los países están diciendo que se haga la voluntad de los afganos. Y la voluntad de los afganos, le gusta a quien le guste, es pues que se establezca este sistema. Que haya peticiones en redes sociales que digan no más talibán o tenemos que detener a los talibanes. ¿Y cómo? ¿Cómo piensan detener a los talibanes? Con una guerra, con una estúpida guerra, como las que se han dado en Medio Oriente y que lo único que han hecho es generar más células terroristas, más movimientos radicales, más atentados en Occidente y sobre todo una visión que tengan los orientales de los occidentales de que ellos solamente pueden resolver las cosas con armas y una visión de los occidentales hacia los orientales que lo único que pueden hacer es resolver las cosas con terrorismo. No, o sea, aquí lo que hay que hacer es analizar un entorno conjunto. Y ahí es donde le doy tal vez un punto a favor a China. China no es necesariamente el mejor modelo de democracia o de desarrollo político del mundo. De hecho, es muy cuestionado por muchas cosas que tienen que ver con derechos humanos. Pero aplicó algo que debieron de haber hecho los Estados Unidos durante todo este tiempo y muchos de los países occidentales cuando estaba el sistema tal vez más democrático de Afganistán. Y fue buscar el desarrollo de todo el entorno afgano. ¿Y a qué me refiero con esto? También los talibanes.
¿Cómo logró China tener tan buenas relaciones con los talibanes? Simple, entró por un área que todo el mundo está de acuerdo, el ámbito comercial. Y hoy son los más grandes beneficiados porque Afganistán va a pasar su nueva ruta de la seda, la gran ruta estratégica que quiere montar China. ¿Qué hizo Estados Unidos en todo este tiempo? Desembolsar recursos buscando a Al Qaeda, que lo había acabado hace una década y que más bien lo dejaron que volviera a resurgir con más odio y con más crítica, y que el movimiento talibán se convirtiera en un movimiento de mayor auge y crecimiento social. ¿Por qué? Porque no es nada malo ser talibán. Lo que está mal es que el talibán decida romper su base política y la establezca en ámbitos militares. Y aquí me dirán, Oscar, pero eso es que es terrorismo en todo lado. No, es que todo movimiento político, y eso lo podemos ver inclusive en Latinoamérica, por ejemplo en Colombia, se ha forjado de movimientos o guerrilleros o políticos muchas veces. En Colombia estaban las FARC. En Costa Rica, la base de la Segunda República nace de un movimiento que es casi que una guerrilla, que es el Ejército de Liberación Nacional. De ahí nace el Partido de Liberación Nacional. El partido que muchas veces se considera como el padre de la Segunda República y el que se desmembran todos los partidos políticos o la mayoría que hay en este país, en Costa Rica. Luego, mmm, muchos países en Latinoamérica tienen guerrillas. Se podría decir que son parecidos a los movimientos que hay en Afganistán o en Pakistán o en otras zonas. Sí, la única variante, y ni me atrevería a decir eso, es que no habían aplicado tal vez líneas de corte fundamentalista, sino que habían aplicado líneas de corte marxista-leninista en algunos casos, algunos eran socialdemócratas, en algunos eran más conservadores, pero a lo que vamos es, eh, son movimientos. Y estos movimientos, si se logran institucionalizar, muchas veces evitan que se den estas cuestiones del terrorismo. Pero cuando vos entras de golpe diciendo todos los talibanes son malos, todos los talibanes son radicales, o el movimiento oriental atenta contra las personas, pues ahí empezás a generar divisiones. Hoy más que nunca, y aunque parezca increíble lo que voy a decir, se necesita la negociación con el talibán. Hoy eso es lo que tiene que hacer Estados Unidos, hoy eso es lo que tiene que hacer China, hoy eso es lo que tiene que hacer el mundo. Y empezar a monitorear a la nueva gestión talibana en Afganistán como lo que es un gobierno. Y que se tiene que hacer responsable de las decisiones de su país. Que se tiene que hacer responsable de las decisiones sociales, políticas, económicas y de desarrollo eh, sostenible de cada una de las personas que residen en dicho país o que viven en dicho país. Y, y ya como para modo de cierre, esto no tiene nada que ver con el Islam, esto no tiene nada que ver con que es un credo en específico, y esto no tiene nada que ver con que el fundamentalismo en las zonas orientales es eh, más o menos extremista. Yo ya les mencioné en el video pasado, que lo pueden ver si no, para que estén más al tanto, que esto tiene que ver con una visión jurídica de cómo se interpreta las posturas islámicas. Esto tiene que ver con desde que hay posturas que son más moderadas hasta posturas que se toman literalmente al pie de la letra lo que dice el Sagrado Corán, y sobre todo las posturas en este caso, porque ellos son suníes, pues las posturas del Sunnah y de la ley Sharia. Entonces aquí es ese tema, ¿verdad? Es una visión jurídica de la política. Y para que lo investiguen, esto no solamente pasa con los suníes, están casos famosos como los chiíes en Líbano, donde hay un movimiento muy famoso que para algunos es considerado terrorista, para otros es político, que es Hezbollah. Uno más popular y que me imagino que muchas veces han oído, en Palestina, que es el caso de Hamas, aunque con Hamas hay un cierto debate porque Hamas, eh, si bien tiene una visión que por lógica debería ser política, muchas veces promueve la guerra y promueve ataques, y esto se ha visto en la Franja de Gaza. Luego están otros casos un tanto más democráticos para combatir principalmente los movimientos monárquicos o absolutistas que hay en Arabia, en la Gran Arabia. Me quería referir específicamente a Arabia Saudí, pero en general
en el Golfo, tanto pérsico como en la región árabe, que son los hermanos musulmanes. Eh, pero en general, a lo que quiero llegar es, estos son conflictos sobre estructuras políticas y deseos de cambios. Y estos generalmente son cambios revolucionarios. Lo que hay que hacer es investigar más a fondo de esto. Y dejar, que esa es la parte más importante, de lado el tema que es religioso, porque eso nada tiene que ver con la religión. O sea, yo les puedo decir de que si ustedes interpretan al pie de la letra cualquier libro sagrado, se van a llevar muchas, pero muchas decepciones eh, de la visión en cómo se podría tomar eso. Porque se podría tomar desde la forma más agresiva, en negativo, hasta en positivo, la forma más positiva. Bueno, suena redundante, pero de la forma más correcta o más sana o más integral. Por eso es que se han creado esta visión de los derechos humanos y de la integración, que si bien es cierto, y eso es un tema que da para debate, que muchas veces esta visión de derechos humanos está muy occidentalizada, eh, es correcto indagar cómo aportar también de la parte oriental, que es algo que yo siempre le he destacado. De Oriente, no todo lo que se visualiza de Oriente es o fundamentalista, o retrógrada, o antidemocrático. Hay muchos principios que por ejemplo, en Latinoamérica, en América en general, o en Europa no se manejan. Tal vez la situación de cómo se trata el orden, la disciplina, el responder a un trabajo, el servicio, la visión familiar muchas veces oriental está mejor estructurada, o la visión por ejemplo como el adulto mayor en muchos casos está mejor visualizada en Oriente, o la defensa del ambiente, principalmente en países eh, donde el aseo, la seguridad es tan valiosa, está mejor en Oriente que en la misma Occidente, que generalmente se dice que es la zona de las libertades, pero qué tanta libertad, ¿verdad? Como hay libertades, hay libertinaje, pero es a eso lo que voy, o sea, hagamos una reflexión, porque no hay que confundir eh, lo que yo decía en el primer video, que era un, un fracaso por parte de la política exterior estadounidense y un triunfo del movimiento talibán, con que el movimiento islámico, o específicamente el movimiento talibán en general, es un movimiento terrorista. Esto no. Lo que sí, y ha pasado con diferentes organizaciones, tanto en América Latina como en cualquier parte del mundo, es que por causas de esta índole se han creado grupos terroristas, guerrilleros o armados que atentan contra los derechos humanos. Y ese es el peligro, eso es lo que se critica. Pero hoy por hoy lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo se comporta Afganistán con este nuevo gobierno. Si van a mantener el sistema democrático, si se van a basar en un sistema eh, de carácter más con autoridad, puede ser una monarquía, puede ser un régimen islámico o islamista como el que se maneja en la República Islámica de Irán, que podría ser una teocracia, o si va a ser un híbrido. Entonces esto ya es tarea de los afganos y de su soberanía. A ciencia cierta, lo que deberíamos de evitar es volver a promover guerras, volver a promover violencia, y más bien tratar de buscar una integración, cosa que tal vez China lo logró desde el marco económico, y que Estados Unidos, pues, en una fracasada decisión, dejó votado eh, sin dar una alternativa. Entonces esto se lo dejó completamente eh, desfavorable a los afganos. Y los afganos que estaban más adaptados al sistema tal vez más occidentalizado, pues lastimosamente se quedaron sin respaldo. Y esa es la parte más dura. Eso es lo que tal vez mucha gente aquí podría colaborar. Tal vez la gente que no quiera vivir con ese sistema, que tenga la libertad de poderse ir a vivir a otro país. Puede ser de Oriente o puede ser de Europa o de América o de cualquier zona. Si se tienen los recursos y si la misma sociedad de dichos países los acepta, porque también eso hay que entenderlo. No todos tenemos la misma asimilación cultural, y eso queda en manos de cada país y de los recursos que se tengan, ¿verdad? Sin más que decir, me despido.